El cerebro humano es el órgano más misterioso que tenemos. Controla pensamientos, recuerdos, emociones, movimientos. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos dos mentes conviviendo en la misma cabeza? Esto no es ciencia ficción. Es una realidad que los científicos descubrieron en el siglo XX gracias a pacientes con lo que se conoce como cerebro dividido. Personas en las que, literalmente, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho funcionan casi como individuos separados. Hoy exploraremos la historia de estos experimentos, lo que nos revelan sobre la conciencia y la inquietante pregunta, ¿somos realmente una sola mente o varias conviviendo en silencio? El misterio del cerebro dividido. El cerebro humano está compuesto por dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Están unidos por un puente de fibras nerviosas llamado cuerpo calloso, que permite que ambas mitades se comuniquen. El hemisferio izquierdo se asocia con el lenguaje, la lógica y la matemática. El hemisferio derecho, con la percepción espacial, el arte, la música y la intuición. Normalmente, trabajan juntos como un todo integrado. Pero en los años 1960 y 70, los neurocientíficos descubrieron que, al separar ese puente, algo extraordinario sucedía. La cirugía que abrió la puerta. La historia comienza con pacientes epilépticos graves. Para quienes sufrían crisis que no podían controlarse con medicamentos, los médicos idearon una cirugía radical, la comisurotomía, en la que se corta el cuerpo calloso. La idea era evitar que las descargas eléctricas que causan las convulsiones se propagaran de un hemisferio al otro. La operación, realizada por primera vez en 1940 y perfeccionada en los años 60, logró reducir los ataques. Pero lo que nadie esperaba era que estos pacientes se convirtieran en una ventana a los secretos más profundos de la mente. Roger Sperry y Michael Gazzaniga. Los neurocientíficos Roger Sperry y su alumno Michael Gazzaniga fueron quienes estudiaron de cerca a estos pacientes. Sperry, de hecho, ganó el Premio Nobel de Medicina en 1981 por este trabajo. Lo que hicieron fue sencillo y brillante, diseñaron experimentos que mostraban información solo a uno de los hemisferios del cerebro. Como cada ojo está conectado de forma cruzada, podían proyectar imágenes al campo visual izquierdo, procesado por el hemisferio derecho, o al derecho, procesado por el hemisferio izquierdo. Dos mentes en acción. Los resultados fueron sorprendentes. Cuando mostraban una palabra al campo visual izquierdo, hemisferio derecho, el paciente podía señalar el objeto correcto con la mano izquierda, pero no podía decir que había visto. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho reconocía la imagen, pero no tenía acceso al lenguaje, controlado por el hemisferio izquierdo. En otras pruebas, un paciente veía la palabra llave con un ojo y anillo con el otro. Con una mano dibujaba una llave y con la otra un anillo. Era como si dos personas distintas vivieran en la misma cabeza, cada una con su propia percepción del mundo. Casos increíbles. Algunos experimentos dieron lugar a anécdotas memorables. Un paciente podía abotonarse la camisa con una mano y desabotonarla con la otra al mismo tiempo, porque cada hemisferio daba instrucciones diferentes. Otro podía reír con un lado de la cara y permanecer serio con el otro, como si dos emociones coexistieran. En un caso famoso, un paciente intentaba elegir ropa con la mano derecha, mientras la izquierda, controlada por el otro hemisferio, la apartaba. Era evidente que la mente humana no era una unidad indivisible, sino una especie de alianza entre dos sistemas semiautónomos. Lo que nos revela sobre la conciencia. Estos hallazgos cambiaron nuestra forma de pensar sobre la conciencia. La ilusión de la unidad, creemos que somos una sola mente coherente, pero en realidad, lo que pensamos como yo es el resultado de la colaboración de dos hemisferios con habilidades distintas. El intérprete interno, Gazzaniga, propuso que el hemisferio izquierdo actúa como un narrador que construye explicaciones de lo que hacemos, incluso cuando no tiene toda la información.
Es decir, muchas de nuestras decisiones son tomadas de forma inconsciente por otras partes del cerebro. Varias conciencias en una, algunos científicos sugieren que, tras cortar el cuerpo calloso, emergen dos conciencias distintas que conviven en el mismo cuerpo. La idea de dos mentes en una cabeza nos obliga a replantear preguntas profundas. ¿Qué significa realmente ser una persona? Si cada hemisferio puede percibir y actuar de manera diferente, ¿hay dos yos coexistiendo? ¿Podría nuestra experiencia de unidad ser solo una ilusión evolutiva? Este debate conecta con cuestiones de filosofía de la mente, inteligencia artificial y hasta ciencia ficción. ¿Qué pasaría si pudiéramos dividir y recombinar conciencias a voluntad? Hoy, la cirugía del cerebro dividido es muy rara, aplicada solo en casos extremos de epilepsia. Pero los experimentos dejaron un legado inmenso. Las técnicas modernas como la resonancia magnética funcional permiten estudiar cómo los hemisferios interactúan sin necesidad de operaciones. Y la conclusión es clara: aunque los hemisferios tienen roles especializados, la mente humana funciona como un todo gracias a su cooperación constante. Sin embargo, el cerebro dividido sigue siendo uno de los descubrimientos más impactantes en neurociencia. Nos mostró que la conciencia no es algo indivisible, sino una construcción frágil y sorprendente. El caso del cerebro dividido nos enseña que dentro de cada uno de nosotros hay más complejidad de la que imaginamos. Que lo que llamamos yo es, en realidad, un delicado diálogo entre hemisferios, memorias y procesos inconscientes. Quizá no seamos una sola mente, sino una sinfonía de voces internas trabajando en armonía. Y a veces, como demostraron aquellos pacientes, esas voces pueden actuar de manera independiente. La próxima vez que tomes una decisión, pregúntate: ¿fue realmente mi elección o fue el acuerdo silencioso entre dos mitades que conviven en mi cabeza?